Hoy vamos a hablar de aminoácidos. En nuestra clase vamos a ver estas pequeñas macromoléculas que forman parte de las proteínas a través de la unión peptídica. Las proteínas son macromoléculas de elevado peso molecular. Están formadas por pequeñas unidades estructurales llamadas aminoácidos. Las proteínas forman parte de los seres vivos y están presentes en muchos alimentos y en muchos tejidos. Van a constituir el 50% del peso seco de los tejidos de los vertebrados. La mayoría de las proteínas intervienen en procesos biológicos y van a tener funciones de enzimas, hormonas, anticuerpos, transportadores y receptores celulares, además de la función de sostén de los seres vivos. Las proteínas están formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos. Estas unidades estructurales, relativamente pequeñas, se forman uniendo una al lado de la otra, formando una cadena. Y esta cadena va a estar unida por un enlace particular y específico de las proteínas. ¿Qué grupos funcionales intervienen en el enlace peptídico? ¿Cuál es el punto isoeléctrico? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de punto isoeléctrico de un aminoácido? ¿Alguna vez alguien escuchó de qué se trata el suiterión? ¿Qué características tiene? Ahora vamos a ir resolviendo cada uno de los conceptos que nos van a ayudar a responder estas preguntas. El enlace peptídico es un enlace entre un grupo amino de un aminoácido y el carboxilo del otro. Se va a unir por la pérdida de una molécula de agua. Y vamos a seguir añadiendo aminoácidos a este péptido siempre a partir del extremo carboxilo terminal. Aquí podemos observar la fórmula general de un aminoácido. Químicamente está formado por un carbono alfa central al que se va a unir una función amina, un grupo carboxilo, un hidrógeno. En la mayoría de los aminoácidos vamos a conocer alguna excepción, y un grupo R que va a estar formado por algún grupo de átomos que van a formar la cadena que le va a dar identidad al aminoácido. Aquí podemos ver la fórmula general de un aminoácido, donde va a estar el carbono alfa, el carboxilo, el amino y esa cadena lateral que le va a dar identidad. La cadena lateral podría ser, por ejemplo, un metilo, sin cargas, sin grupos funcionales especiales, y va a ser un aminoácido relativamente sencillo, pero también podría ser un grupo funcional que tenga un grupo ácido aparte del ácido del aminoácido, y por ejemplo, en ese caso, podríamos mencionar el ácido aspartico. Pero también pueden haber grupos fuertemente básicos, por ejemplo, los aminos de la arginina. Vayamos recordando estas distintas características que después nos van a ayudar a comprender el comportamiento de cada aminoácido. En la fórmula general de un aminoácido vamos a tener un R como una cadena lateral que en principio supongamos que es neutra y no interviene. A un pH 7, neutro, el aminoácido va a tener ionizado tanto su grupo amino como su grupo carboxilo. En el caso de disminuir el pH de nuestra solución de aminoácido, vamos a ver cómo el grupo carboxilo capta el protón y puede unirse, tomar una forma ácida a través de un pKa 1. Pero también vamos a ver que ese aminoácido neutro, pero ionizado tanto en el grupo carboxilo como en el grupo amino, puede, al aumentar el pH, ceder
el protón del grupo amino y tomar una carga negativa, dando lugar al pKa2. Por lo tanto, vamos a definir que el suiterión es ese estado del aminoácido en el que las cargas positivas y negativas son iguales. Por lo tanto, es una molécula neutra. A partir de la carga de los R, de las distintas cadenas laterales de cada uno de los aminoácidos, vamos a poder clasificarlos. En principio vamos a tener un grupo de aminoácidos no polares, donde van a poder ser cadenas tanto alifáticas, recordemos que eran las lineales, como aromáticas, los anillos deslocalizados, aromáticos, pero todos ellos van a tener características apolares. Podemos tener dentro del grupo de los aminoácidos polares, los aminoácidos que van a ser polares pero sin carga, y en general van a estar sustituidos por grupos alcoholes o algún otro tipo de grupos funcionales que no les van a conferir una carga, y vamos a tener un pequeño grupo de aminoácidos con grupos ácidos o básicos que les van a dar una carga. Y aquí tenemos los 20 aminoácidos esenciales ubicados según su polaridad en cada uno de los grupos que fuimos mencionando. Los radicales no polares alifáticos van a ser la glicina, nada más que un protón, un hidrógeno. En el caso de la alanina, un metilo. Y vamos a tener otros aminoácidos, como por ejemplo la prolina, la valina, leucina, isoleucina y metionina, que van a ser todos ellos alifáticos, por lo tanto son cadenas saturadas, vayamos recordando todos esos conceptos, y van a ser lineales. En el caso de la prolina, ¿es lineal la cadena o no? Observemos con detenimiento que la cadena se cierra a nivel del grupo amino del aminoácido, pero que no es un grupo amino adyacente diferente agregado al aminoácido. Así que en la clasificación lo vamos a poner dentro de los grupos alifáticos de los no polares. En el caso de los no polares aromáticos, vamos a tener estos anillos con doble enlace deslocalizado. Y vamos a tener la fenilalanina, la tirosina y el triptofano, que van a tener la tirosina, ese grupo alcohol, y el triptofano, el amino, en su grupo aromático. Pero no dejan de tener estas características particulares como radicales no polares aromáticos. Si observamos los grupos radicales sin carga, podemos encontrar que en el caso de la serina y la treonina van a tener grupos alcoholes. La cisteína va a tener un sulfidrilo y la asparagina y la glutamina van a tener grupos amidas que no van a ionizarse, pero sí le van a conferir una polaridad al R del aminoácido. Cuando analizamos las cadenas polares con carga, encontramos que va a haber dos grupos, los que adquieren cargas positivas, porque están formados por grupos aminos que van a tender a ganar hidrógeno. Por ejemplo, el caso de la lisina, la arginina y la histidina, o por grupos ácidos que van a tender a perderlos con facilidad, obteniendo una carga negativa, por ejemplo, el aspartato y el glutamato. Entonces ahora podemos volver a analizar nuestra clasificación de aminoácidos, donde los no polares, recordemos que podían ser alifáticos o aromáticos, vamos a tener los polares sin carga con pequeños grupos formados por algún otro átomo que le
confiere polaridad, pueden ser oxígenos, azufres, vayamos recordando los ejemplos que mencionamos, pero no se van a cargar. Y los que sí se pueden ionizar directamente van a ser aquellos polares con carga que tienen grupos fuertemente ácidos o básicos. Vamos a analizar cuáles son las propiedades de los aminoácidos. Una propiedad importante es la isomería. De algo ya venimos hablando en cada una de las moléculas biológicas sobre isomería. ¿De qué se trata? La isomería óptica es la propiedad que tienen las moléculas de formar imágenes especulares en 3 dimensiones. O sea, podríamos hablar que son como las palmas de las manos enfrentados donde son exactamente iguales, pero es la imagen especular una de la otra. Vamos a encontrar el carbono quiral, que es el carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes y que en el plano puede tener esta posibilidad óptica. En la naturaleza, la mayoría de los compuestos biológicos van a ser quirales. Las proteínas van a estar formadas únicamente por L-aminoácidos. Y un isómero óptico es aquel que tiene la posibilidad y la propiedad de que la luz polarizada pueda girar el plano. Esta propiedad se va a medir con un aparato llamado polarímetro y por eso es que se llama actividad óptica y de ahí viene la definición de que son isómeros ópticos. Un estereoisómero va a hacer girar la luz hacia la derecha y va a ser dextrógiro, y cuando haga girar la luz hacia la izquierda va a ser levógiro. Recordemos que en las proteínas biológicas encontramos los aminoácidos L, levógiros. Otra propiedad muy importante de los aminoácidos va a ser su propiedad ácido-base y su comportamiento en solución acuosa. Ya definimos lo que es un suiterión, que va a ser esa forma del aminoácido en el que las cargas positivas son iguales a las negativas, por lo tanto es una molécula neutra, aunque eso no sea un sinónimo de molécula no cargada. A partir de la definición del suiterión vamos a tener un pK de ionización del grupo carboxilo que va a estar dado por el pKa1, que va a ser la ionización perdiendo un hidrógeno y quedando con carga negativa el carboxilo, y ese pKa2 que va a ser la ionización del grupo amino en el que el amino toma un hidrógeno y queda con una carga positiva. Podemos definir el suiterión y acá tenemos una clara imagen de la forma suiteriónica, que es la verdadera forma en la que va a existir en una solución acuosa cualquier aminoácido. Aunque en el papel podemos, por facilidad y comodidad de cómo representamos los compuestos orgánicos, dibujarla en su forma no iónica. No es la forma que existe en solución. El punto isoeléctrico va a ser el valor de pH al cual la carga neta del aminoácido es 0. A un pH ácido va a prevalecer un aminoácido cargado positivamente y a un pH básico va a prevalecer la especie con carga negativa. Hay un valor de pH en el cual la carga de la especie es 0 y ese va a ser el suiterión porque en realidad van a ser la suma de sus cargas iguales, por lo tanto la carga total va a ser 0. Cuando analizamos las curvas de ionización, vamos a ver cómo las especies se van modificando y a un pH neutro vamos a tener la forma suiteriónica
representada en este gráfico por nuestra curva color celeste, pero si bajamos ese pH va a ir desapareciendo la forma zwitteriónica con la ionización tanto del amino como del ácido y va a comenzar a prevalecer la forma ácida, en la que el catión va a ser mayoritario. Y cuando vamos subiendo el pH, la forma que va a prevalecer va a ser la forma aniónica. A partir de esta conformación, aparecen las curvas de titulación. Vamos a tomar un ejemplo, el aminoácido más simple que hay, la glicina. Si observamos la curva de titulación de la glicina, que es el aminoácido más pequeño, que es monoamino, monocarboxilo, vamos a ver que a partir del punto isoeléctrico vamos a ir teniendo la forma tanto aniónica como catiónica. En este gráfico observamos, por un lado, la variación del pH en función a los equivalentes de oxidrilo que se van agregando. Vamos a ver que hacia la izquierda del punto isoeléctrico tenemos prevalencia de la forma catiónica, donde va a estar el ácido predominante y vamos a tener un pKa 1 que va a ser el pH al cual la concentración de la especiadora y la receptora son iguales. Pero hacia el lado de nuestra derecha podemos ver un pKa 2, donde lo que va a ir predominando a partir de que aumentemos la concentración de oxidrilos va a ser la especie aniónica. Y ahí vamos a encontrar otro pKa 2 en el que van a estar en equilibrios tanto la forma aniónica como el zwitterión. Si queremos titular un aminoácido un poco más complejo, como por ejemplo el glutamato, que va a tener su amino, pero va a tener el carboxilo del aminoácido unido al carbono alfa y el carboxilo del radical, vamos a ver que la forma de la curva es diferente. Acá observamos la curva de titulación del glutamato y podemos ver que tiene una forma diferente a la que ya vimos con la glicina. ¿Por qué? Porque acá tenemos la presencia de este grupo ácido que le va a dar un comportamiento ácido-base diferente. En primera instancia, a un pH muy bajo, a una muy baja concentración de hidrogeniones, tenemos que están sin disociar tanto el grupo ácido del radical como el grupo ácido del aminoácido unido al carbono alfa. Pero cuando comenzamos a titularlo y aumentar los hidrogeniones, vamos a observar que se va a disociar el grupo ácido unido al carbono alfa, conservando su forma ácida protonada, el grupo unido al radical. Después de pasar el equilibrio del segundo pKa, vamos a ver que se disocian ambos grupos ácidos de la molécula. Y en una tercera instancia se va a perder el hidrógeno unido al grupo amino, obteniendo la molécula en condiciones aniónicas. En el caso de la histidina, que es un aminoácido alcalino básico, también vamos a tener una curva de titulación parecida, pero diferente, a la del glutamato. Vamos a tener por un lado el grupo ácido del aminoácido y vamos a tener dos grupos aminos. En el caso de la titulación de la histidina, vemos que a una muy baja concentración de hidrogeniones, la especie que va a predominar va a ser la especie con el grupo ácido del aminoácido sin disociar. Luego de
que se puso en equilibrio y que la concentración de hidrogeniones, que va a ser esta zona, se produjo la disociación del grupo ácido, viene la disociación de los grupos aminos. Y entonces en primera instancia se pierde el hidrógeno unido al grupo radical de la histidina. Luego de estar en equilibrio con esta segunda especie, recién se va a dar la pérdida del hidrogenión que está unido al amino del grupo amino unido al carbono alfa. Podemos observar que cada uno de estos aminoácidos que fuimos mencionando, aquí tenemos la glicina con un punto isoeléctrico, o sea, punto del suiterión en el que la molécula va a ser con una carga total neutra, bastante cercano a 6, bastante neutro, y podemos observar la histidina, la arginina, que son los aminoácidos básicos, con pHs muy alcalinos. El caso que nosotros habíamos visto era la histidina, está en 7,59. Y en el caso de los grupos ácidos, por ejemplo el glutamato, estaba en 3,22. Vemos que los grupos ácidos le van a dar un punto isoeléctrico mucho menor. ¿Se puede calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido? El punto isoeléctrico es un valor de pH. Es un valor de pH que lo vamos a sacar a partir de los pKa de equilibrio de las dos reacciones de disociación que caracterizan al suiterión. Con los dos pKa adyacentes al suiterión vamos a poder identificar el punto isoeléctrico a partir del pKa 1 y 2 de las reacciones de disociación del suiterión. Otra característica de los aminoácidos va a ser la formación de enlaces covalentes a partir de sus cadenas laterales. Y esta va a ser una característica muy importante en la formación de las proteínas. Las cadenas laterales pueden formar enlaces con otros aminoácidos. Dos residuos de cisteína van a poder unirse formando un puente disulfuro. El enlace disulfuro puede dar dos residuos de la misma proteína y ese puente disulfuro va a ser intracatenario, o de proteínas adyacentes y va a ser intercatenario. Estos enlaces van a estabilizar las estructuras de las proteínas. En el caso de los anticuerpos, que es esta pequeña molécula de proteínas, vamos a tener una gran cantidad de puentes disulfuro muy importante para darles la formación adecuada a cada una de las cadenas. Y esto va a ser lo que le permita cumplir su función a las inmunoglobulinas. Así como el ejemplo de las inmunoglobulinas, hay muchas proteínas que estabilizan su estructura a través de este tipo de puentes. También tenemos un grupo de aminoácidos que van a ser no proteicos. No todos los aminoácidos van a formar parte de estas largas cadenas llamadas proteínas. Y estos aminoácidos no proteicos van a tener funciones biológicas importantes. Por ejemplo, van a ser mensajeros químicos. Van a poder funcionar como neurotransmisores en distintas partes del organismo, por ejemplo, en el sistema inmunológico y en el sistema endocrino, van a estar presentes como mensajeros en muchos procesos. Acá tenemos otro ejemplo de un eje endocrino en el que los mensajeros químicos van a funcionar como hormonas o neurotransmisores y van a ser todos derivados de un aminoácido llamado tirosina. ¿Cómo se unen los aminoácidos? Vamos a describir el enlace llamado peptídico. Es una unión
por pérdida de una molécula de agua. Va a ser una reacción para formar una amida y esta amida tiene unas características especiales que va a tomar un nombre propio, se llama enlace peptídico. Entonces repasemos que este enlace peptídico es el enlace formado por un grupo amino de un aminoácido con el carboxilo del adyacente por la pérdida de una molécula de agua. Al formar un péptido por un grupo de aminoácidos, vamos a tener en un extremo de la cadena el grupo amino terminal o el extremo amino N-terminal. Y en el otro extremo vamos a tener un carboxilo. En el medio, uniendo cada uno de los aminoácidos, vamos a tener los enlaces peptídicos. Si observamos en 3 dimensiones el enlace peptídico, vamos a ver que es un enlace que le da una característica plana a la molécula. Toda la zona del enlace peptídico va a ocupar un solo plano en 3 dimensiones y va a estar formada tanto por el carboxilo como por el amino, esta zona que no va a tener rotación de la molécula. La rotación entre aminoácidos van a estar dados a nivel del carbono alfa, que va a seguir siendo un carbono con una hibridación sp3, con simples enlaces, tanto al carboxilo como al amino, al radical y al hidrógeno, y este va a ser el punto de flexibilidad y de rotación de las cadenas de los péptidos. Entonces recordemos que a nivel del plano todo el enlace peptídico va a ocupar un solo plano. Acá podemos verlo bien en la diapositiva y podemos observar que va a tener isómeros y va a poder estar en posición trans como en posición cis. Para formar un péptido siempre se van a unir al aminoácido que ya existe a partir del extremo carboxilo terminal y por la pérdida de una molécula de agua pueden seguir sumándose diferentes aminoácidos. Observemos este pequeño péptido que nos va a dar origen a un péptido y siempre la unión fue a partir del extremo carboxilo terminal. Este péptido se puede seguir prolongando en la síntesis de proteínas. De esta manera ya conocemos los eslabones básicos que van a formar parte de las proteínas. Aquí los tenemos. Repasemos cada una de las características del tipo de enlaces que pueden realizar, cómo es su comportamiento ácido-base, cómo es el comportamiento de cada uno de estos radicales para poder tener herramientas para la próxima clase. Seguimos en la clase de proteínas y con estos eslabones vamos a poder formar grandes cadenas. Los esperamos en la próxima.